días, queridos hermanos, sean bienvenidos al mensaje dominical del Centro Cristiano Cordero de Dios. La obra de Cristo en la cruz es lo más grande a lo que ha sido testigo la humanidad. Aquel que crea en Él recibe grandes beneficios gratuitos que no merecemos. Anteriormente, hablé de las bendiciones espirituales que recibimos por Cristo. Hoy me quiero enfocar en los dones espirituales que Cristo concedió a los creyentes, las cuales son habilidades extraordinarias que deben ser puestas en práctica en el servicio para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hoy quisiera hablar del propósito de los dones espirituales. Para ello estudiaremos Efesios 4, versículos 7 al 16. Dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Mi Dios, gracias por este día de vida que nos has regalado. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de traer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos diste tu palabra, Señor, para que ella sea, Señor, nuestro manual de vida, Señor, y en donde encontraremos, Señor, todo lo que necesitamos, Señor, para vivir aquí en la tierra, Señor. Las promesas, Señor, que tú nos has guardado, Señor, como tus hijos. Padre, bendice este tiempo, bendice a cada una de las personas que vean este mensaje, Señor, que tú bendigas y que sobre todo cada uno, Señor, aplique, Señor, lo que vamos a estudiar hoy día. Gracias, Padre, por todo lo que haces en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios es escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Fue escrita desde Roma cuando el apóstol se encontraba preso, desde donde escribió las epístolas de la prisión. Los estudiosos fechan su escritura entre los años 60 al 64 después de Cristo. La carta de Efesios se divide en dos partes. La sección que hoy vamos a estudiar corresponde a la parte práctica de la carta, que va desde el capítulo 4 al 6. Los primeros versículos del capítulo 4 se enfocan en la unidad del cuerpo de Cristo. A partir del versículo 7 se habla del plan de Dios para su crecimiento hasta alcanzar la madurez. Para ello fueron dados dones espirituales a cada creyente. Hoy vamos a hablar del propósito de los dones espirituales. Para ello he dividido el pasaje en dos puntos que responderán a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Punto 1. Para edificación del cuerpo de Cristo. Versículos 7 al 12. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo en los primeros 6 versículos habla de la unidad de los creyentes.
A partir del versículo 7 hace un contraste utilizando la palabra pero, y ahora se va a enfocar en las funciones individuales de cada creyente. Estas funciones están basadas según los dones espirituales. Estos dones son gracia de Dios, haciendo referencia a que son dados de forma gratuita al creyente. No hay nada que el creyente pueda hacer para alcanzarlos. Es por medio de Cristo que los han recibido, de acuerdo con su voluntad y designio soberano. En el versículo 8, Pablo cita el Salmo 68:18, como profecía de que el Mesías ascendería al cielo después de haber vencido a sus enemigos y los llevaría en cautividad, a través de su crucifixión y resurrección. Cristo conquistó a Satanás y a la muerte, y devolvió triunfante a Dios a todos aquellos que antes habían sido pecadores y prisioneros de Satanás, y como recompensa a su victoria, recibiría dones espirituales para los hombres. En el versículo 9, primero habla de la ascensión de Jesús de la tierra al cielo, donde reina para siempre a la derecha del Padre. Cuando se refiere a que Cristo primero descendió, Pablo se refiere a la encarnación de Cristo, cuando Él bajó del cielo como hombre para sufrir y morir en la tierra. Después de que el Señor ascendió tras cumplir toda la obra de redención ordenada por Dios, atravesó los cielos y ahora ha llenado el universo entero con su presencia, su poder, su soberanía y su bendición como Dios mismo. Como ya vimos en los versículos 7 y 8, Cristo poseía la autoridad y soberanía para asignar los dones espirituales a aquellos que Él había llamado al servicio en la iglesia. Es así que con su autoridad escogió a hombres que mediante su servicio ayuden al crecimiento de la iglesia. Es así que Él constituyó primero apóstoles, los cuales fueron hombres directamente comisionados por el Señor Jesús para predicar la palabra y plantar iglesias. Eran hombres que habían visto a Cristo resucitado. Tenían poder para efectuar milagros como medio de confirmar el mensaje que predicaban. Junto con los profetas del Nuevo Testamento, su ministerio tenía primordialmente que ver con la fundación de la iglesia. También constituyó profetas, los cuales eran voceros de Dios. Recibían revelaciones directas del Señor y las transmitían a la iglesia. Lo que ellos decían venía de parte del Espíritu Santo. También evangelistas, hombres que proclamaban las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a los no creyentes. Los pastores, el significado normal de un pastor es apacentador. El suyo es un ministerio de sabio consejo, corrección, aliento y consolación. Y también constituyó maestros, los cuales están capacitados para explicar lo que la Biblia dice, interpretar lo que significa y aplicarlo a los corazones y conciencias de los santos. La finalidad de estos dones es para perfeccionar o equipar a todos los cristianos para servir al Señor y para así edificar el cuerpo de Cristo. La idea fundamental de todo esto es que, ya que todos, como siervos de Cristo, dotados de dones diferentes, los pongan al servicio de la iglesia para que entre todos poder edificarse. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Punto 2. Para ser como Cristo. Versículos 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La finalidad de este proceso de edificación es que sea hasta alcanzar la unidad de la fe, la cual se la alcanza únicamente bajo el fundamento de la sana doctrina. Al hablar del conocimiento del Hijo de Dios, hace referencia al conocimiento que el creyente logra mediante la comunión con Cristo, la cual se alcanza mediante una vida llena de oración,
estudio de su palabra y obediencia a sus mandatos. Lo que Dios espera con este proceso es que el creyente alcance la perfección, es decir, que se manifieste las cualidades de su Hijo, quien es la medida de su madurez y perfección espiritual. Aquellos creyentes que sean inmaduros en el conocimiento de la palabra de Dios corren el peligro de ser llevados por falsas doctrinas, levantadas por falsos maestros que intentan engañar y llevar al error al creyente. Más bien, en este proceso de perfeccionamiento, es importante que el creyente se aferre a la sana doctrina, la cual debe tener como característica principal que sea dada en amor. Mientras los dones equipan a los santos y los santos se dedican al servicio activo, van creciendo en todo hacia Cristo. Cristo es la meta y el objetivo de su crecimiento, y la esfera de crecimiento es en todo. En cada área de sus vidas, van haciéndose más semejante a Él, quien es la cabeza de la iglesia. Él es también la fuente de este crecimiento. De Él es quien todo el cuerpo está implicado en el proceso de crecimiento, en el cual cada creyente están unidos como miembros de un solo cuerpo, cooperando, colaborando y teniendo plena comunión unos con otros en la obra del Señor según sus funciones, las cuales son necesarias para el crecimiento y edificación en amor del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Queridos hermanos, después de estudiar este pasaje, mi anhelo es que para usted sea de mucho ánimo saber que por la obra de Cristo en la cruz ha recibido dones espirituales, estas habilidades extraordinarias que no son alcanzadas por nosotros, sino que por la gracia de Dios las hemos recibido. El objetivo principal de los dones es que sean puestos al servicio de la iglesia. Por ello quisiera animar a cada uno de ustedes a poner en práctica estos dones, porque al hacerlo estaremos fortaleciendo el cuerpo de Cristo. Recuerde, cada uno dentro del cuerpo de Cristo es importante. Para Dios todos somos iguales, la diferencia está en los roles que cumplimos. Pero entre todos formamos un solo cuerpo y dentro de este cuerpo todos somos importantes. El poner en práctica estos dones es para edificarnos y crecer. El punto es que cada vez más reflejemos a Cristo, ya que Él es la medida de nuestro crecimiento. También son importantes ya que al estar siendo practicados y en el proceso de crecimiento, estaremos preparados cuando se levanten falsas doctrinas que quieran alejarnos de la verdad. Es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, ya que en la palabra se habla claro de que se levantarán falsos maestros con falsas enseñanzas. Pero al estar siendo edificados seremos capaces de discernir qué es lo que estamos aprendiendo. Recuerde, Él fue quien constituyó a diferentes personas con funciones específicas, como son los profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Aquí es importante aclarar el hecho de que tanto los profetas como los apóstoles ya no existen en nuestro tiempo. Su función fue principal cuando se estaba fundando la iglesia. Ahora lo que tenemos son los evangelistas, pastores y maestros. Ellos fueron levantados para el fortalecimiento de la iglesia, para el llamamiento al servicio, que es para todos. Todos formamos un solo cuerpo en el cual cada función que cumplimos es muy importante. Por ello, llévese grabado en su corazón que para Dios usted es muy importante porque ha recibido habilidades extraordinarias, así que no espere y ponga al servicio del Señor estos dones. Y a los que ya estamos haciéndolo, sigamos, no desmayemos, sigamos y sigamos creciendo. Recuerde que la meta es llegar a ser como Cristo, imposible por nuestras fuerzas o por lo que somos, pero posible por Cristo y su amor por nosotros. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.